Damos la bienvenida en nuestros estudios a la doctora María Belén Cabrera. Ella es directora del Centro de Reclusión Social de Turi. Doctora Cabrera, muy buenos días. Un trabajo realmente duro el que usted tiene, particularmente cuando las cárceles de Ecuador están pasando a través de una durísima crisis que aún no se la ve superada. Quisiéramos iniciar este diálogo conociendo mayores detalles sobre lo que sucedió ayer, otro nuevo incidente. Muy buenos días a todos quienes nos están escuchando, gracias por la invitación. Efectivamente me llama muchísimo la atención de qué manera se da una información completamente errada que causa conmoción a la ciudadanía. ¿Se refiere usted a lo que acabamos de ver en el reportaje de Ecuavisa? Efectivamente, primero hay muchos datos ahí que son completamente erróneos y es por eso mi intervención en esta mañana para indicar a la ciudadanía cómo fue lo que aconteció el día de ayer o más bien el día lunes en el CRC Turi, porque en ningún momento se presentó una riña como se manifiesta por parte de la Policía Nacional, tampoco hubo un amotinamiento. Fue una alerta de una persona privada de libertad quien indicó que posiblemente podían atentar contra la vida de él. Entonces, obviamente, tomando todas las medidas de seguridad, se procedió a su reubicación en el área que denominamos transitoria. Luego, ya estaba previamente planificado y autorizado por mi persona hacer un operativo de requisa, que es lo que se hace constantemente para incautar los objetos prohibidos, y se realizó en el mismo pabellón de donde salió esta persona privada de libertad. Pero aquí en ningún momento se dio algún incidente o se impidió por parte de las personas privadas de libertad que se realice este operativo y obviamente sacaron varios objetos prohibidos como se puede evidenciar. Es decir, la noticia de Ecuavisa podría clasificarse directamente como una noticia falsa. Completamente falsa, sí, no únicamente la de Ecuavisa, porque he visto en varios medios de comunicación también la misma noticia, entonces me parece que la fuente que dio esa información no sabe a lo que se está refiriendo porque está completamente errado. Ahora, no queremos justificar porque las noticias deben ser verificadas al margen de las dificultades que puedan darse para conseguirlas, pero no hay demasiada restricción al acceso a personas externas a Turi, incluyendo en esto los periodistas, y esto podría ser causa de estas informaciones a medias o con fuentes no confirmadas. Bueno, realmente cuando estuvimos dentro del estado de excepción, justamente por varios incidentes que se suscitaron el año anterior, justamente se impidió, o más bien no se tenía la autorización para que los medios de comunicación ingresen. Sin embargo, ahora hemos pedido y hemos coordinado en algunas ocasiones con el señor gobernador para que los medios de comunicación puedan ingresar y puedan evidenciar lo bueno que se hace en el CRC Turi, porque ahí tenemos varios ejes de tratamiento, que es lo que queremos que también salga a la luz y que conozca la ciudadanía, no únicamente este tipo de operativos que realmente ni siquiera dan a conocer la verdadera situación del CRC Turi. Lo de ayer no es más entonces que un reclamo de un recluso que se sentía inseguro y pedía algo de protección. Así es, y justamente eso nos pasa casi a diario. Entendamos que tenemos personas privadas de libertad, y la noticia también está equivocada porque no son más de 3.000, son 2.600 personas privadas de libertad. Entonces, obviamente, con diferentes delitos, sentencias, y siempre van a haber ese tipo de problemas porque ellos conviven las 24 horas del día en los distintos pabellones. Esta noticia o esta aclaración tranquilizadora que usted nos está dando, sin embargo, no quita de que en este centro de reclusión se han dado hechos muy graves que han sido informados en el pasado reciente. Efectivamente, pero como podemos también recordar, en el 2019 no hubo ningún hecho violento aparte del amotinamiento que se suscitó, pero fue en el 2019, pero vimos allí acuchillamientos que salieron en las cámaras. Hubo un recluso al que se le acuchilló más de una decena de veces, unas imágenes realmente escabrosas, terribles. A principios del año 2019, así fue el año pasado. En el pabellón de máxima especial. Sí, le atacaron a este privado de libertad que, bueno, por suerte no falleció. Sí, fue una riña que se suscitó. Yo no estaba recordando este incidente. Y con todo el respeto, doctora, hay que mantener ponderación en la información porque si se minimizan las cosas, efectivamente, no estamos bien. No, y tiene toda la razón. Realmente yo no estaba recordando ese incidente, que fue justamente el más grave, pero a partir de ese, luego el amotinamiento, no hemos tenido más hechos de esta naturaleza. No recuerdo si este mismo incidente fue el que terminó con un disparo de una bomba lacrimógena que hizo un guardia. Y falleció una persona privada de libertad. Sí, justamente la policía, por tratar de controlar este tema, le impactó directamente en la cabeza a un privado de libertad quien falleció. Y yendo un poco más atrás y sobre todo para poner en el contexto adecuado el presente que se está viviendo en este centro carcelario, ¿cómo quedó ese otro incidente gravísimo que se dio
Me parece que cuando Juan Cristóbal Lloret fue gobernador en la provincia de La Suaya, espero no equivocarme, en el cual se hizo una redada con este grupo policial Humo, del cual hubo proficuos videos que mostraban todos los incidentes y abusos que se dieron allí. Se quedó entonces en realizar una investigación a fondo, determinar los responsables, más allá de los policías que fueron quienes ejecutaron. ¿En qué ha terminado este tema? Justamente hasta ahora seguimos con ese proceso. Me parece que son ya 3 años y algo más. Sí, pero justamente porque se evidenció quiénes eran los responsables, se pidió en ese entonces al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se brinda una capacitación en derechos humanos a todas las personas quienes laboramos en esa institución. Entonces, hasta la presente fecha seguimos impartiendo este tipo de enseñanzas en cuanto a derechos humanos para que no se vuelva a repetir ese incidente que se suscitó. ¿Usted estaba ya trabajando allí? Efectivamente, yo laboro en la institución cerca de 5 años. ¿Qué funciones cumplía entonces cuando se dio este incidente? Me parece que yo en ese entonces era abogada del departamento jurídico, porque he sido coordinadora de algunos pabellones, entre otras funciones que he desempeñado. ¿Y qué es lo que recuerda del mismo? Bueno, recuerdo justamente que se realizó un operativo con bastante contingente policial y posterior a eso los privados de libertad empezaron a reclamar que se les había vulnerado en sus derechos. Como teníamos las imágenes grabadas de lo que ocurrió, se pudo evidenciar que efectivamente no se realizó un uso progresivo de la fuerza, sino más bien de una manera desmedida se procedió en algunos casos a castigar a algunos privados de libertad que tenían incluso marcas y huellas de ese castigo. Claro, hubo allí cuerpo. Un maltrato evidente. Esto mostraban las imágenes. Aparentemente no existieron motivos para este uso de tanta violencia. No, los privados de libertad nunca se rehusaron a que se les haga este operativo o esta requisa, sino más bien en ese entonces la policía actuó de manera indebida, porque así es como lo ha decidido el juez en su sentencia. Un recluso pierde algunos derechos, pero eso no quiere decir que no tenga derechos. Y ellos tienen un derecho a ser protegidos por el Estado mientras están dentro de las cárceles. De allí la necesidad que existía y existe, si es que no ha culminado este caso, de que se determinen responsables de lo que sucedió allí. ¿Hasta dónde se ha avanzado? Por supuesto, justamente entiendo yo que el juez que conoció de esta causa ha pedido que se realicen disculpas públicas también a los afectados, entre otras medidas que él ha adoptado. Porque sí, como usted manifiesta, han perdido su libre movilidad, el derecho a su libre movilidad, pero más no sus derechos fundamentales y básicos como personas privadas de libertad, que incluso son consideradas como un grupo de atención prioritaria. ¿Qué entidades deben emitir disculpas públicas por este tema? Bueno, el anterior Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en conjunto con el anterior ministerio, el que ahora se denomina Ministerio de Gobierno, entonces en conjunto se hizo ya esto, y también, como le indico, las capacitaciones en derechos humanos entre las dos instituciones. Ya. También con el propósito de poner estos temas en contexto, hace muy pocos días circularon por las redes sociales, lo transmitimos también, ya en el marco de alguna entrevista para graficarla, el uso aparentemente bastante libertino que se da en este centro carcelario de drogas. Había un recluso que, además, violando otra norma que entendemos son las restricciones en la comunicación, a través de un teléfono celular grabó y emitió el uso de droga, haciendo gala de lo mismo. ¿Cómo se justifica este hecho? ¿Y es esto algo usual o es un caso muy particular? Bueno, este caso definitivamente es particular. Sin embargo, yo no puedo cerrar mis ojos y decir que esto está bien o que esto es lo que se permite dentro del CRC Turi. Justamente en mi administración yo lucho constantemente para pedir a la Policía Nacional que controle de mejor manera los filtros de ingreso, porque bueno, es importante también que la ciudadanía conozca la infraestructura física, del CRC Turi no es la adecuada. Entonces hay muchas partes en donde a los denominados, como les llamamos, bombazos o aéreos que se lanzan desde la parte externa, se ingresan varios objetos prohibidos. Hace menos de un mes encontramos algunas botellas de licor y droga que había ingresado por este medio. Asimismo, las personas quienes ingresan a visitar a los privados de libertad ingresan en sus partes íntimas de una manera sorprendente varios objetos prohibidos, sin siquiera preocuparse por su salud. Claro que esto no quita que puede que existan varios funcionarios que estén involucrados en esto, y no está por demás decir que la seguridad externa está totalmente
a cargo de la Policía Nacional. Eso no está bajo mi competencia, a pesar de que yo soy responsable por el manejo en sí de todo el CRS Turi. Pero bueno, continuando con el caso que habíamos estado conversando de estos dos privados de libertad, en primer lugar, el Departamento de Monitoreo no se pudo percatar de este incidente porque, como podemos ver, en la parte externa hay una cámara, pero esta está dañada por el amotinamiento que hubo en el mes de septiembre. ¿Una sola cámara existe? En ese pabellón. Porque tiene un perímetro muy grande. Sí. ¿Cómo está este control de la seguridad en todo este perímetro? Dentro de los pabellones se dañaron absolutamente todas las cámaras. Poco a poco. Y no han sido reemplazadas. Poco a poco las hemos ido reemplazando, pero en áreas que son más vulnerables todavía. Al interior de los pabellones aún no tenemos en su totalidad. Las cámaras toma bastante tiempo reponerlas, son como más de 250 cámaras que se dañaron en el amotinamiento, entonces es por eso que Monitoreo no se pudo percatar de que estaban grabando este video de esta manera y tampoco los agentes de seguridad penitenciaria. Sin embargo, yo he tomado ya medidas con estos privados de libertad porque tanto el Código Orgánico Integral Penal como el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social me dan la facultad de poder sancionar disciplinariamente a estas personas privadas de libertad, quienes previo o más bien posterior a la audiencia de juzgamiento han sido ubicadas en un pabellón de máxima seguridad por la sanción que han obtenido por este hecho que realmente es aislado, no es que se da todos los días. ¿A qué llama usted un bombazo, doctora Cabrera? Sí, voy a explicar. Realmente utilizamos ese término para mejor entendimiento dentro del CRS Turi, pero son las personas quienes se paran en la parte externa de las instalaciones del centro de rehabilitación y lanzan mediante objetos prohibidos, pueden ser celulares o droga. Les envuelven en papel, con cinta y de tal manera que esto cae al interior. Y claro, obviamente tampoco podemos desmerecer que hay personas, funcionarios que en algunos de los casos pueden transportar desde un lugar a otro, desde un pabellón Tiene a otro. que haber necesariamente una coordinación con el interior del centro carcelario. Sí, definitivamente estamos siempre trabajando para verificar quiénes son estas personas. Como ya lo manifesté, el tema de las cámaras nos limitó muchísimo para poder obtener mayor información al respecto, pero ahora que ya hemos puesto justamente en este tipo de puntos, que es al lado de las garitas, en donde usualmente caían estos denominados bombazos, ya tenemos instaladas cámaras de seguridad de muy buena tecnología que nos permiten observar qué es lo que está ocurriendo y qué funcionario o qué persona es la que está también trabajando en este sentido de mala manera con los privados de libertad. Algo muy grave que se da, sobre todo en países como los nuestros, es que la delincuencia va a un ritmo mucho más acelerado que los organismos de control y que la justicia. ¿Se han visto amenazados por métodos más modernos en el centro carcelario de Turi, el uso de drones, por ejemplo? Bueno, el año anterior realmente no hemos tenido ninguna alerta de drones, pero sí. Pero tienen la certeza, ¿hay algún control? Porque podría ser que esto esté sucediendo y como no hay cámaras, como hay, según lo que usted nos señala, una vigilancia bastante limitada, pues si están personas afuera listos para dar estos bombazos, quiere decir que se les está permitiendo. ¿Qué garantías puede haber en que no se estén utilizando drones en un sitio abierto, además con una visibilidad perfecta para alguien que quiere ver desde lejos qué sucede en este centro carcelario? Sí, bueno, en el tema de los drones realmente es más fácil observarlos porque por la estructura física del CRS Turi, realmente desde una oficina o desde la parte alta, en donde a veces también pasan los agentes de seguridad penitenciaria o la Policía Nacional. No hay una vigilia externa permanente. En las garitas sí, y en la parte exterior también, en el perímetro exterior sí está la policía constantemente. Entonces por eso es que un dron, o sea, es más fácil de poderlo visualizar, hasta de escucharlo muchas veces. Entonces eso no está ocurriendo, más bien es en las madrugadas o en las noches en donde se presume que todos descansan y duermen. Y ahí es donde lanzan estos objetos al interior desde la parte externa, pero es vía manual. En cuanto a los controles que sin duda generan también problemas, pues hemos tenido aquí en más de una ocasión abogados, particularmente abogadas, mujeres que han señalado que se sienten incluso violadas en su intimidad cuando tienen que ingresar por los chequeos que se registran allí en la cárcel. Cuéntenos cómo está este tema del control de los ingresos. Pues nuevamente, existen sistemas muy modernos que evitan en buena medida el hecho de que se tenga que utilizar el tacto. Sí, le comento. Efectivamente tenemos los escáneres, que son por los instrumentos por los cuales todos los días todos pasamos, incluida mi persona, para la revisión manual o normal. Sin embargo, existen métodos y formas que las mujeres sobre todo utilizan para envolver sus objetos prohibidos e introducirse. Que superan los alcances de estos escáneres. Por supuesto, entonces es otro método el que hay que utilizar, o a veces el escáner alerta sobre
un posible objeto que esté dentro del organismo de una persona, y es así que se le pide otro tipo de registro, y en muchas de las ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, se obtiene el objeto que... ¿Pero esto se hace en cualquier centro carcelario del mundo, o hay países en los cuales se tienen sistemas más avanzados para evitar estos chequeos visuales y manuales? Bueno, yo entiendo que en otros países existen otro tipo de chequeos o máquinas especializadas para eso, así como existen en los aeropuertos. Sin embargo, en el CRS Turi todavía los equipos que tenemos no logran detectar al 100% qué es lo que, o más bien, se ha logrado vulnerar ya esa seguridad en algunos casos. Entonces, por eso es que necesitamos que en la parte manual la policía haga otro tipo de procedimiento para poder obtener estos objetos. Tan delicado como estos temas de intentar introducir sistemas de comunicación, teléfonos celulares, armas o elementos que puedan servir para fabricar armas, que también se lo hace en el interior de los centros carcelarios, está el ingreso de personas que puedan tener la necesidad de contactar a las personas detenidas. Y entre ellos teníamos quejas también de un abogado, el doctor Miguel Arias, quien conjuntamente con otros estaba presentando algún recurso ante la justicia porque señalaban que había demasiadas restricciones, que se había generado allí un reglamento que incluso estaba superando los alcances restrictivos que da la ley, y presentaban un recurso ante la justicia para que esto no suceda, pues consideraban vulnerados los derechos de los presos. Efectivamente, es una acción de protección que presentó el doctor Arias, así es, que incluso se suspendió, y el día de hoy tendremos ya la resolución. Pero bueno, debo aclarar que no es ningún reglamento, porque yo no estoy en la facultad de crear ningún reglamento. Más bien, la máxima autoridad del Servicio Nacional, en este caso el señor subdirector técnico, emitió un comunicado después del amotinamiento en el cual indicó que se debían realizar horarios para el ingreso de los abogados, y esto con la finalidad de crear orden. ¿Por qué le comento esto? Lastimosamente se veía que antes muchas señoras abogadas ingresaban al CRS Turi, al área de locutorios, en donde pueden tener contacto con los privados de libertad, pero para temas netamente jurídicos, más no para temas personales, que ya incluso se iban un poco más allá de una visita familiar, o en algunos casos ya temas bastante delicados. Entonces hemos tenido que tomar estas medidas para impedir que estas ciudadanas, en este caso, realicen este tipo de actos. Pero los abusos que puede realizar una persona no debería incidir en el derecho de una mayoría que probablemente no está realizando este tipo de infracción. Sí, le comento, si es que esto estuviera contraviniendo la Constitución o el Código Orgánico Integral Penal, jamás se hubiera podido poner horarios. Sin embargo, justamente la norma que mencioné anteriormente establece que las autoridades en este caso del Servicio Nacional o del CRS Turi podrán poner horarios de ingreso a los abogados con el fin de precautelar además que el locutorio es considerado como una zona de mediana seguridad, porque justamente por ahí se puede provocar una fuga. El otro día, hace una semana, justamente ingresó un abogado a visitar a 2 privados de libertad, y sorprendentemente, no sé de qué manera, los privados de libertad, en el momento de hacerles el registro para ingresar a los pabellones, tenían en su poder un teléfono celular y droga. Entonces es impresionante cómo tienen este intercambio de objetos prohibidos, y no quiero decir con esto que el abogado fue quien les proporcionó estos objetos, pero justamente después de una entrevista con su abogado es que ellos bajan con este tipo de artefactos que son ilegales y prohibidos. Entonces son este tipo de situaciones los que nos obligan, en este caso, a poner más reglas y normas u horarios, pero eso no quiere decir que estemos afectando los derechos de las personas privadas de libertad. Además, que es preciso aclarar que el reglamento a mí me faculta como directora a autorizar si es que no están dentro de los horarios, y es lo que yo he hecho constantemente. Si es que un abogado viene donde mí y me dice que por algún motivo tiene tal vez una audiencia el siguiente día y es necesario que ingrese a conversar con un privado de libertad, así no esté dentro de sus horarios, yo le he autorizado, porque entiendo la necesidad también del patrocinio jurídico que deben tener tanto los abogados como las personas privadas de libertad. Varios expertos en seguridad han pasado por estos micrófonos y se han referido con preocupación, como miramos los ecuatorianos desde afuera, por la situación en las cárceles. ¿Cómo se encuentra la situación de la cárcel de Cuenca? Estos expertos han llegado a establecer un nexo entre la peligrosidad de los presos que se encuentran allí, incluso con ciertas derivaciones hacia el incremento de la violencia y de la delincuencia en la ciudad. ¿Hay realmente esta política de enviar a la ciudad de Cuenca a una población importante
de los detenidos, de los presos más peligrosos del país? Bueno, en realidad en el CRS Turi contamos con pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad. Para que entendamos la diferencia, hay 3 pabellones de mediana, 2 de mínima y 2 de máxima. Esto quiere decir que el porcentaje de las personas quienes están con sentencias mayores a 20 años o tienen un nivel de seguridad de máxima peligrosidad, abarcarían más o menos el 30% de la población de los 2.600 privados de libertad que tenemos ahora. Exactamente. Entonces, realmente no me podría yo atrever a decir que justamente, únicamente, solo las personas de máxima peligrosidad son las que están dentro del CRS. Estamos hablando de aproximadamente 800 presos. Sí, es una cantidad bastante alta, pero también tenemos, como le indico... Presos de alta peligrosidad, me refiero. Sí, pero por su tipo de sentencia, su tipo de delito. Además que también es importante recalcar, justamente después del amotinamiento y después de que hay cualquier tipo de incidente en el CRS Turi, yo coordino con las autoridades a quienes les compete autorizar los traslados, y hemos sacado también grupos importantes de personas privadas de libertad quienes eran catalogadas como de máxima peligrosidad y han ido a la Tacunga o a Cotopaxi, justamente porque lo que no queremos es que las bandas estén liderando los centros de rehabilitación social y más que nada no se tenga a una población tan peligrosa aquí en el CRS Turi. ¿Qué nos puede decir, doctora Cabrera, sobre la calidad de vida de los presos? Cuando hemos tenido testimonios igual de personas que por una u otra razón han ido allá o han tenido familiares, se quejan de condiciones de muy mala calidad de vida, de que es un sitio demasiado frío, cosa que se la podría eventualmente corregir, de que no existen vidrios, por ejemplo, en las celdas, que estos posiblemente han sido objeto de vandalismo, pero no existen y están prácticamente durmiendo a la intemperie, que no tienen cobijas para protegerse adecuadamente durante las noches, de que la comida, y en esto han circulado también eventualmente filmaciones que se filtran a las redes sociales, es de ínfima calidad, con embutidos que se los puede ver que evidentemente no constituyen una dieta adecuada para la mayoría de personas. Hay quienes los prefieren sin duda, pero no es una buena práctica, menos en un centro en el cual puede existir cierto control para dar cierta calidad a las personas que de por sí están ya sufriendo una serie de inconvenientes y limitaciones. Justamente, bueno, yo quisiera invitarle a usted para que vaya al CRS Turi y pueda degustar en este sentido de la comida que ellos comen diariamente, porque yo todos los días visualizo cuál es la alimentación que se les está brindando. Claro que muchas veces no está acorde al menú, porque el menú tiene que ser previamente autorizado y coordinado. Por algunas circunstancias, por un proveedor que no llegó a tiempo o alguna situación, no se brinda el menú que estaba establecido. Sin embargo, yo todos los días con los señores coordinadores de cada pabellón, porque existe un funcionario que es responsable también de verificar eso, hemos evidenciado que la comida realmente es de buena calidad frente al valor que se cancela. ¿Cuánto se destina por cada preso para la alimentación diariamente? De $2.50 por privado de libertad, comidas. por las 3 comidas, así es. También tienen acceso al economato, en donde pueden adquirir frutas y todo tipo de alimentos. Pero eso lo hacen ya con su dinero. Con su dinero, efectivamente. Otro de los temas, ya que usted lo trae, es los altos precios que se darían en el economato. ¿Es así? Bueno, antes había una empresa que entendemos sí tenía un valor más alto del que se vende al público normalmente. Eso es un poco cruel, porque realmente no tienen opciones. Hay allí un monopolio que se genera y se les obliga a los presos a gastar más. Además que son personas que no tienen dinero, no generan recursos, que obviamente. Estarán recibiendo de sus familiares. Sí, justamente por ese mismo hecho es que se cambió ya la empresa y ahora quien brinda estos servicios tiene los precios normales de venta al público, incluso tiene mayor variedad en productos, todo tipo de precios para que puedan acceder de acuerdo al valor económico que tengan los privados de libertad, o más bien sus familiares, porque ellos no lo pueden comprar, sino son, como usted manifiesta, los familiares quienes deben hacer el depósito y ellos adquieren el producto al interior del CRS Turi. Háblenos sobre los guardias, quienes ejercen el control, que han sido también víctimas de las circunstancias. Efectivamente, ahora por suerte tenemos una institución jerarquizada de los señores agentes de seguridad penitenciaria, quienes están recibiendo constantemente instrucciones de cómo actuar. Estamos apegados al protocolo de seguridad institucional y actuamos de acuerdo a eso para que ellos también cumplan con sus deberes de agentes de seguridad penitenciaria. Sin embargo, no hay que desmerecer que en algunos casos muchos de ellos también tienen
más bien no actúan de acuerdo a lo que está establecido en las leyes o reglamentos internos del centro, y constantemente también tenemos que sancionarles y así, porque lastimosamente es una cultura que se ha venido dando desde mucho tiempo atrás, pero ahora como ya tenemos una jerarquía en los señores agentes de seguridad penitenciaria, nos permite ya que en cuanto a sus sueldos, a sus remuneraciones, de acuerdo a sus instrucciones personales, de acuerdo a su preparación, puedan ya tener otro tipo de actuar en frente al trabajo que desempeñan en el CRS Turi. Agradecemos esta comparecencia suya, doctora Cabrera, a este medio de comunicación, y consideramos también que es una oportunidad para que usted exprese situaciones que posiblemente tiene que hacerla a través de trámites a veces engorrosos, que a veces se quedan en niveles intermedios y no llegan a las autoridades, y una exposición en un medio de comunicación quizá abre eso, la posibilidad de una comunicación directa, incluso quizá con mayor impacto ante autoridades, ante el gobernador de la provincia, eventualmente la propia ministra de Gobierno, que podría llegar a escucharle. ¿Qué es lo que pediría usted como mejoras para el Centro de Reclusión Social de Turi? Bueno, más bien, realmente sí, muchas gracias más bien por permitirme llegar a la ciudadanía con toda esta información, porque es importante para mí dar a conocer todo lo que está ocurriendo al interior del CRS Turi, y que no todo es malo como se lo pinta. Claro que hay muchos errores que debemos corregir y es en lo que trabajamos día a día. Sin embargo, por ejemplo, yo sí quisiera, a pesar de que las autoridades siempre están preocupadas por mejorar, en este caso el CRS Turi, pero las instalaciones no son muy adecuadas. Como ya lo manifesté, los bombazos son los que nos complican bastante, entonces en la infraestructura necesitamos invertir mucha cantidad de dinero para poder alzar en algunos casos los muros y de esta manera impedir que este tipo de objetos sigan ingresando al CRS Turi. También una intervención en los escáneres, a ver si es que nos pueden ayudar con escáneres que tengan una tecnología mucho mejor, que nos pueda ayudar a detectar objetos prohibidos y de esta manera tampoco se vulneren las seguridades del CRS Turi. Hay equipos modernísimos de resonancia magnética que evitarían totalmente el contacto físico con las personas. Efectivamente, y así también evitar los contratiempos con los señores policías, porque usted entenderá el mismo hecho de que ellos tengan que revisar a muchos ciudadanos que ingresan diariamente al CRS Turi provoca malestar también en las personas. Las cámaras, esto es algo que no entendemos. Realmente estos equipos han bajado muchísimo de precio. Hay cámaras carísimas, sin duda, pero hay cámaras de seguridad que pueden ayudar mucho y que son absolutamente alcanzables. ¿Cómo se puede entender que estas 200 y algo más de cámaras que requiere el centro carcelario no hayan sido reemplazadas? Bueno, efectivamente sí fueron reemplazadas, no en su totalidad. Aún nos faltan alrededor de unas 80 cámaras por reemplazar, pero justamente lo que queremos es ponerlas en puntos estratégicos, porque ya vimos que luego del amotinamiento los privados de libertad se dan modos y maneras para alcanzar estas cámaras y romperlas. Entonces lo que tuvimos que hacer ahora es también invertir los recursos para poder alzar algunos muros, para poder poner mayores seguridades para que esas cámaras no sean rotas. Entonces, técnicas de reconocimiento facial no han sido implementadas en los centros carcelarios. No, esto no tenemos en el CRS Turi. Bien, cualquier asunto más que añadir, doctora Cabrera. Nada más bien muchas gracias una vez más por la invitación y siempre estoy dispuesta a informar de manera oportuna a la ciudadanía en los temas que se refieren al CRS Turi. Y le estaremos molestando para ir, si no personalmente, ir con periodistas de este medio de comunicación y hacer constataciones sobre lo que usted nos ha señalado en esta mañana. Han escuchado a la doctora María Belén Cabrera, directora del Centro de Reclusión Social de Turi.